En este video vamos a ver la parte de lesionados, lesionados no bomberos. Entonces acá tenemos como aparece como víctimas civiles y tenemos una parte que dice hacer clic aquí para agregar uno de estos archivos. Entonces de una persona. Entonces, ¿cuál es el lesionado? Lesionado número uno, pues se pueden agregar varios. Entonces lo que uno hace es editar. Eso tiene 3 páginas. Entonces en esta va el género, qué género es, si hubo lesionados. Acuérdense que habíamos puesto aquí que yo quería poner información sobre las personas lesionadas. Normalmente cuando hay un lesionado, yo debo colocar que voy a registrar información sobre las personas lesionadas. Recuerden que bajas civiles y la información. Entonces, aquí en este punto lo que se hace es que se pone el nombre de la persona. Hay que tener cuidado porque los nombres en muchos computadores se nos van a empezar a grabar, entonces va a haber llenado automático. Entonces ponemos el nombre y el apellido. El segundo nombre se le puede poner aquí, o se pone aquí completo, o se pone la inicial del segundo nombre, como se quiera. Y el apellido son nuestros 2 apellidos. Sufijo no vamos a utilizar. Los sufijos se utilizan en los Estados Unidos como junior o tercero, bueno, etcétera. Acá es para las personas, la edad de las personas, cuál era la edad, o meses si es un infante, o sea que tenía 6 meses, entonces yo pongo 6 meses, un bebé, pongo aquí que son meses, para que no esté confundido los años con los meses, o ponga la fecha de nacimiento. Hay que recordar que es mes, día, año, no día, mes, año, sino mes, día, año. Ahora, ¿qué tipo de raza es? Esto no es necesario colocarlo, a no ser que queramos diferenciar pues los blancos, que no somos la mayoría aquí, sino una persona realmente de raza blanca, o una persona afroamericana, o un indígena, que podríamos colocarlo acá, un asiático, y estos otros pues no incluyen, a no ser pues, y todos aquí seríamos hispanos o latinos, pues no hay que marcar esto. ¿Y qué persona era? Si era un civil completo, si era de una ambulancia privada o pública, pero que no era el cuerpo de bomberos, un policía u otro tipo de paciente. Aquí en la parte de el lesionado 2 es cuándo fue la lesión. Entonces yo pongo la fecha de la lesión y la hora. Y qué gravedad. Una lesión menor, moderada, grave, que amenaza la vida, que murió y fue determinada como muerte según los procedimientos operativos normalizados nuestros, o que no está determinado. ¿Cuál fue la causa de la lesión? Como era incendio, como, bueno, depende de la situación, entonces depende pues lo que incluye aquí. Por ejemplo, que fue expuesto a productos del incendio, que estuvo expuesto a materiales peligrosos, humos tóxicos, que saltó en un intento de fuga. Esto hay que tenerlo en cuenta, que es cuando está huyendo de la policía o de alguien, y esto es diferente. Una cosa es saltó en intento de fugarse del sitio o de estar huyendo, y otra es que cayó, resbaló, tropezó, que estaba atrapado, por ejemplo un accidente de tránsito, un colapso, resultó lesionado en un colapso estructural, fue golpeado por o contacto con un objeto, una sobrecarga de esfuerzo, causas múltiples, otro, o no está determinado. Aquí el síntoma primario aparente, estos son los síntomas de los síntomas y signos del paciente. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, es la primaria, que es allá, qué fue lo que generó inicialmente la lesión. Entonces puede ser inhalación de humo, o hubo unas quemaduras, quemadura eléctrica, o un corte de la observación, fractura. Fíjense que estos son signos que tenemos acá de esto, o también hay síntomas, por ejemplo por ahí hay náuseas, etcétera. Entonces hay síntomas, por ejemplo aquí, cuál fue el primero: desorientación, golpe de calor, descarga eléctrica. Ese es el que se va a colocar acá. ¿Y cuál es la parte principal del cuerpo que resultó lesionada? Cabeza, cuello, hombro, tórax, abdomen, la, la, la espina dorsal. Aquí por eso se excluye la columna vertebral, porque acá está incluida. Las extremidades inferiores o superiores, si es interno o múltiples partes del cuerpo. ¿Qué factores humanos contribuyeron a la lesión?
era una persona igual que vimos anteriormente, que era muy parecido, que la persona estaba dormida o que estaba inconsciente, que estaba deteriorado por alcohol u otras drogas, una persona con incapacidades mentales, o que no podía, esto no es físicamente desarmado, sino que tenía un problema de movilidad reducida, acá también un problema de movilidad reducida, o que es una persona que no estaba atendida en ese momento. Acá, factores que contribuyeron a la lesión. Si no hubo factores que contribuyeron a la lesión, se va a borrar el listado, u otros factores que pudieron haber eh, contribuyeron a esa lesión. Por ejemplo, un problema en una salida, o sea, una situación multitudinaria, salidas limitadas, obstáculos para salir, problemas con la barra de seguridad. Bueno, estos son problemas de salida con respecto a incendios, que las salidas estaban bloqueadas por el humo, por las llamas, no podía observar, etcétera, que estaba tratando de escapar. Entonces, eh, influyó, por ejemplo, que el recorrido era muy largo a la salida más cercana, que eligió la ruta de salida inapropiada, que reingresó al edificio, etcétera, o que la ropa se incendió mientras escapaba, etcétera. El colapso, que se influyó el colapso de una pared de un piso, colapso estructural, factores relacionados con el vehículo cuando son accidentes de tránsito, factores relacionados con equipos, que por ejemplo usos inadecuados de equipos, u otros factores especiales que van aquí involucrados. ¿Qué ubicación tenía en el momento del incidente? Entonces, el área de origen, en área de origen no involucrados, no en ninguna área involucrada, que no estuve en la zona de origen pero sí estuve involucrado, o ambas, que estuve en la zona de origen y estuve involucrado. Y ubicación general al momento de la lesión, que estaba en la zona de origen del incendio, que estaba en la edificación pero no en la zona de origen, que estaba afuera y no en la zona de origen, o que no está determinado. E historia, esto es el piso al inicio, no, acuérdense que no es historia, sino en qué piso estaba cuando inició el incidente. Primero, si estaba por encima del nivel del suelo, entonces se coloca aquí, y si estaba en sótano, se pone por acá. Y dónde ocurrió la lesión, o sea, al inicio del incidente, cuando inició el incidente y cuando ocurrió la lesión. Y ubicación específica en el momento de la lesión, o sea, en qué sitio específico estaba cuando se lesionó. O sea, esto tiene que ver acá, el piso donde ocurrió con el sitio donde resultó lesionado. Y acá tiene que ver con todas las observaciones, todo lo que se le encontró al paciente, signos vitales y otras cosas que ponemos. En vez de ponerlo en narrativa, se pone aquí en la parte del paciente y si se trasladó a una instalación de servicio de atención médica.